La Segunda Guerra Mundial, según los cálculos más optimistas, acabó con la vida de más de 60 millones de personas. Otros cálculos elevan esta cifra hasta 100 millones de pérdidas. Una verdadera masacre que dejó familias desestructuradas, causó traumas y sobre todo terror. Es bien sabido que el papel de las enfermeras en este momento fue indispensable y que no solo se dedicaron a hacer labores sanitarias, sino que, de hecho, casi en mayor medida, estas mujeres hacían labores sociales apoyando a los heridos en guerra tanto física como psicológicamente. Como dato curioso, varios documentos afirman que entre 1945 y 1950 se firmaron cientos de miles de matrimonios en el mundo y que una gran mayoría provenía de uniones entre soldados y enfermeras. Amor en tiempos de guerra. Es ahora cuando entran en juego nuestras dos protagonistas, dos hermanas que se apuntaron para ser voluntarias como enfermeras en la Segunda Guerra Mundial. ¿Que cómo sé esto? Fotos y documentos, muchos documentos, que han permanecido intactos durante décadas, hasta que ahora, gracias a ellos, nos hacen entender un poco más lo que pasó aquí. Pero, ¿por qué dije que perdieron la fe en el ser humano? Es un poco extraña la cara, ¿no? Como que está un poco demacrada. Podría justificarlo con tan solo decir que pasaron verdaderas calamidades viendo tantos heridos en el frente y no pudiendo salvar a tantos otros. Pero hay algo más, y lo vais a descubrir en este reportaje. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Pues nada, sigamos con la casa. Vale, lo que os he dicho, vamos a ver ahora la mesilla. Que tiene la foto y ojo que esta a lo mejor sí que puede ser la mujer que vivió aquí. Vamos a poner nombre a nuestras dos protagonistas, dos hermanas, Agnes y Colette, y un hombre, Fabián. Fabián, comandante de la Marina en 1941, conoce a Agnes. Las fechas me dicen que se conocen durante la Segunda Guerra Mundial, y puede ser que en enfermería, donde ella era voluntaria. Pero de esto no tengo datos confirmados, así que como siempre todo se basa en suposiciones. Sigamos. Agnes, la que conoció a Fabián en enfermería, es la hermana pequeña de Colette. En 1950, Agnes y Fabián se casan, pero siguen viviendo en la misma casa junto a Colette. Mediante una de las cartas allí encontradas, una mujer manifiesta su pésame a Colette por la muerte de un bebé llamado Remy, bebé que Agnes había tenido con Fabián después de casarse y que perdió a los pocos meses de vida, sin alcanzar el año de edad. Puede que la foto que vimos en el escritorio realmente se tratase de la hermana pequeña de Colette con su hijo. Seguimos indagando y entre muchos documentos encontramos una hoja, 1950. En ella se firma una sentencia de divorcio y es entre Fabián, el padre del bebé, y Agnes, la hermana pequeña de Colette. ¿Casualidad que la sentencia esté firmada en el mismo año en el que Agnes perdió a su hijo con pocos meses de vida? Las circunstancias del divorcio vienen escritas por él como: la situación económica del país imposibilita que yo, con nombre y apellidos X, me pueda hacer cargo de esta familia. Aquí es donde entendí por qué quizás la hermana mayor nunca llegó a creer en el amor. Ahora sigamos y luego os continúo contando. Ostras, no sé. Es un poco extraña la cara, ¿no? Como que está un poco demacrada. Puede ser, no sé. Un libro de Víctor Hugo. Y aquí no sé si habría algo. ¡Guau! ¿Qué me estás contando? Mirad, mirad el cajón. Mirad el cajón. Los caramelos se han podrido, se han derretido. Yo no sé qué ha pasado aquí. Pero mirad cómo está el cajón. ¡Qué locura, tío! ¡Oh, oh, 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 oh! Eso es líquido. Esto de aquí es líquido. ¡Guau! Madre mía, qué impresionante. Qué impresionante, de verdad. Bueno, y aparte de la mesilla aquí, mirad el orinal, que parece sangre, pero lo que es cera de vela. O sea, supongo que aquí llevarían una velita y la cera, pues, se consumió ahí. Pero así, eso sí que era un orinal, vamos. La cama tiene aquí una plumita, no sé de qué. Y ojo, ¿por qué? El sillón, mira, una chaqueta roja. De mujer también, es como un poncho. Una especie de poncho bastante elegante, por cierto. Uf, qué brutal, tío. Y aquí el armario. No se me ve, soy un fantasma. Hostia, no veas, qué ruido. Más guantes. Fijaos, ostras. Que esto era... Ah, pensaba que era del guante. Mirad qué guantes. Bolsos. Y aquí el Jesús tirado por los suelos. ¿Qué haces ahí? La batería, se me ha gastado ya.
con la Sony. Los planos de detalle los está haciendo él, así que... No, fatal. Bueno... No, hombre, ya verás cómo alguno se salva. Es que sin luz es complicado, ir mal con el foco. Ya, Pero bueno, a ver si sale algo bueno. Vale, y ahora la habitación de la derecha, que era la que nos quedaba. Parece que está un poco revuelta, aunque la cama igualmente, fijaos. Tío. Ostras, pensaba que esto era un animal, ¿eh? Por un momento. Pensaba que era un animal, pero no, es como una especie de cojín. Mirad el escritorio. Y parece súper mullidita la cama, la verdad. Vale, fijaos en la carátula del libro que tenían aquí que se estaban leyendo. No sé qué significa ahora mismo, lo pondré aquí. Pero, jolín, qué cosa más rara, como si fuera un extraterrestre quizás, o no sé. Y aquí abajo tenían más. Aquí abajo había más libros. Voy, que se me cae, Ay. Vale, este era el que iba a coger, mirad. Vestida, oye, pero es como una mujer vestida como de hombre, ¿no? Algo así, puede ser. No lo voy a dejar en equilibrio que se cae. Me encanta, chicos, es que esto es... ¡Buah! Esto no está pagado, os lo prometo, de estar en sitios así. No está pagado. Ay, mirad, el armario con el tallado que tiene. Esta habitación está como revuelta, como que han estado buscando quizás algo. Yo igualmente creo que ya he entrado aquí más gente. Mirad las toallas ahí ordenadas. Súper dobladitas. Jolín. Pero luego en cambio está el resto vacío. No sé. Las cortinas, eso sí, están en todas las habitaciones. El techo, pues ojo. Los pasillos eran súper anchos, ¿eh? Es curioso. Y bueno, aquí la silla de antes. Tienen aquí un cuadro de una mujer. Vale, toca ir a la tercera planta. Hay que andarse con mucho ojo porque las escaleras no están en sus mejores condiciones, pero con cuidadito y tanteando. Jolín, el sonido de los coches todo el rato. Ojo, Venga, a ver qué nos depara. Esta planta la vamos a descubrir juntos porque no sé lo que hay. Para empezar, una lamparita muy chula. Y esta habitación... ¡Oh! Pero esto es un laboratorio. Ostras. Vale, mira, estoy flipando. Empezamos, esta es la entrada, ¿vale? Empezamos por aquí, tienen muchísimos libros y periódicos y revistas coleccionadas, pero es que mirad, era como un despacho y ahí con bastantes frasquitos, bueno, eso yo creo que se ha caído o era para apoyar algo, no estoy segura, la verdad. El techo está... No creo que me pueda acercar, pero es brutal la decadencia que hay aquí. ¡Oh, mirad lo que hay! ¡Ostras! Voy a acercar la cámara. Mirad. ¡Wow! ¡Qué brutal! Ciervo, el cuadro del ciervo como con los cuernos. Tío, qué talla. Vale, no me puedo meter, pero os enseño un poco así. No sé si se verá que me tiembla el pulso. Tengo la cámara con una mano. Pero son todo muchísimos recortes de periódicos y de revistas. Wow. Qué bonito, tío. Ahí vemos cómo tienen un cartel de una mujer. Una Signal. Y muchos más papeles que podría darnos más pistas. Pero de verdad, no sé por qué me da que aquí vivieron mujeres, quizás algún hombre también, marido de una mujer, pero hermanas, no estoy segura. Voy a buscar si encuentro nombres, cartas con el nombre de las mujeres o de la mujer y a ver qué datos nos da. Otro platito con el tallado. Jolín. Pero creo que no es madera, pensaba que era madera. Pero es yeso. Es yeso. Pero igualmente está precioso, vamos. Jolín, qué bonito. Aquí un cuadro. Vale,
Y lo mismo que en la planta de abajo. Espérate que acabo de ver aquí. ¡Hola! Venga, hasta luego. Pero una alfombra de... es piel de cebra. O sea, real. Piel de cebra, sí, sí, sí. ¡Guau, tío! Vale, esta habitación da un poquito de yuyu. Más que nada por... no sé, la colocación que tiene, ¿no? Solo tiene la piel de cebra aquí tirada y las 4 sillas. No lo entiendo muy bien. Es que si os fijáis no hay nada más que eso. O sea, que hay mantas, el papel de pared se ha caído, el techo, pero está todo vacío excepto las 4 sillas que tienen aquí. La piel de cebra aquí estirada en el centro de la sala. Y nada, aquí hay un... ostras, aquí hay una puertecita que da a otra habitación. Ah, vale, vale, vale. Es la de antes. Tío. Mirad, lo que da mal rollo es la posición que tienen las sillas, que si os fijáis están todas rodeando lo que viene siendo la alfombra, que es piel de cebra al final. Vale, saliendo de la habitación extraña, aquí tenemos otra habitación como la de abajo, que esta, ¿os acordáis? La pared llena de moho. Pero espérate porque... bueno, esto... ¡hola, hola! Esto era como de... con decoraciones, ¿lo habías visto? Aquí se habían colocado medallas o algo, ¿no? Sí, esas son medallas. ¡Flipas! Y no hay ninguna. ¡Ostras! Todo esto eran medallas, ¿eh? Vamos, segurísimo. De hecho, esto era para colgar lo de las cintas. Todo esto eran medallas, vale. Y ojo que aquí... bueno, ya vamos teniendo... me emociono. Ya vamos teniendo pistas. ¿Os dais cuenta que os he dicho que aquí seguramente viviesen mujeres porque hay muchísimos vestidos de mujer? Pues daos cuenta de que esto es una fotografía. Parecen enfermeras quizás, las típicas enfermeras que van a la guerra. Aquí están los soldados, mira qué cara de pillín el de atrás. Y este tiene cara de pocos amigos. Pero fijaos, las chicas que seguramente que alguna de estas o 2 o 3 viviesen, no sé por qué me da aquí. Vale, otra foto, uy, vaya. Aquí como soldados o comandantes o... ostras, un coral, no sé. Vale, esperad. Comandante, ya es... vale, seguramente difumina esto porque aquí viene la dirección, nombre y apellidos. Esto era un sobre, vale. Esto seguramente me dé muchísimas pistas. Suponiendo que el fotografiado sea Fabián, pudo ser el culpable de que Colette, la hermana mayor, dejase de creer para siempre en el amor, viendo lo mal que lo pasó su hermana, que ahora se sentía sola y abandonada. Decidieron así vivir juntas, teniéndose siempre la una a la otra. Pero esperad, porque la historia no acaba aquí. Bueno, por aquí, aparte de este altar que han hecho, que la verdad parece montado, no lo sé, pero esto estaba lleno de medallas y aquí tenían unos cuadros, no había mucho más en este sitio. Una vela ahí, esto para los libros. Vamos a ir a la última habitación que nos queda, creo que es la última. Y mirad, más, se parece mucho a la de... ah, esta está bastante más revuelta, muchísimo. Tiene varios colchones uno encima de otro. Esta no la utilizaría, sería la habitación en plan trastero, puede ser. Aquí tenemos más fotos. Ojo. Fijaos esta fotografía, que es como baloncesto en caballo. ¿Alguna vez lo habéis visto? O sea, jugar al baloncesto pero montados encima de un caballo. Aquí la foto de un chateau. Viene el nombre abajo, pero mejor no lo pongo por preservar el lugar. No sé si seguirá abierto al público, ¿no? Esto pues son soldados, fijaos. No sé si se ven los de allí. Son soldados. Muchísima gente. Wow, muchísima gente. Madre mía. Fijaos, es que a lo mejor era
La armada de... O sea, los que van a caballo, no sé muy bien cómo se llama, no lo quiero liar. Y esto es una fotografía firmada. Las Teus. Hostia, pues a lo mejor este es famoso. Es que no tengo ni idea, y estaba firmada. Cantidad de ovillos para coser. No sé, aquí una chaqueta de hombre. O sea, sí que hubo un hombre, pero parece que solo hubo uno. Ah, mirad, más zapatos. Y estos sí que son de hombre y estos de mujer. Ojo, madre mía. ¿Quién llevaría puestos estos zapatos y hace cuánto tiempo? Qué brutal. Qué brutal. Y aquí trajes, vamos, estarán como nuevos. Son chaquetas. Fijaos. Como nuevas estarán porque están dentro del plástico y encima el plástico está cerrado. O sea que... Bueno, en cambio esta, si os dais cuenta, ha estado fuera de plástico y ya cómo ha acabado. Mirad. Flipáis. Quiero que os fijéis en una cosita. Que es que esto, fijaos que era para hacer enganche. Y lo tenían aquí. O sea que es que sí que está claro. A ver, no es por ser machista, pero seguramente fueran las mujeres las que se dedicaban también a hacer pues sus vestidos. Y yo no sé, estoy muy equivocada con las épocas de las personas que pudieron vivir aquí, pero está claro que una o dos mujeres y un hombre o bueno, dos maridos, es que no lo estoy segura. Yo voy a buscar información con el nombre que he encontrado en la carta. Igualmente, estas fotografías dicen mucho también. Después de todo el recorrido y de haberme estudiado la cantidad de documentos que allí fotografié, os he comentado que seguramente acabarían viviendo la una con la otra. Pero ¿y los zapatos y trajes que vimos en la habitación de la última planta? Puede que sean de Fabián, o quién sabe si hubo algún otro hombre que conquistó a Agnes. Pero lo que sí sabemos es que Colette, la hermana mayor, en un momento dado se quedó sola, pues una carta de 1965 parece animar a Colette a olvidar las penas e irse a vivir a un lugar despejado en el campo. Esto me hizo pensar que Colette, por alguna extraña circunstancia, perdió a su hermana pequeña. El libro de conexión con el más allá puede ser que intentase acercar a Colette con Agnes. No sabemos cuándo, no hay datos concretos, ni siquiera sabemos si fue aquí, pero lo que sí que es seguro es que llegó el día en el que Colette, finalmente, se reunió de nuevo con su hermana pequeña.